Voy a explicarles cómo uno aborda problemas prácticos, digamos, pero no muy complicados en términos de la trigonometría. Un problema de aplicación, ¿cierto? Que hasta el momento todavía no hemos visto. Por ejemplo, con respecto, por ejemplo, aquí los elegí uno. No están viendo la pantalla todavía, ¿verdad? No, profesor, no Ya, se ve. ya están de vez. Había elegido. Aquí lo encontré. Ahí visualizan, ¿cierto? Mire, este libro lo tienen todos, ¿cierto? Que nos compartió Sandra, ¿verdad? El libro de... Miren, y este problema más o menos son bien clásicos, ¿cierto? Pero vale la pena para ver cómo se usa la trigonometría, ¿ves? Voy a... Entonces, por ejemplo, sobre todo para los que les gusta la navegación, ¿cierto? Siempre hay esta convención de los puntos cardinales, ¿sí? Y uno lo relaciona así, ¿no es cierto? El este, hay un punto de referencia aquí, ¿verdad? ¿Sí? Algo está al este, ¿cierto? Oeste, obviamente norte y sur. Esos son los clásicos, ¿ves? Y también, digamos, hay este lenguaje en donde se ubica, digamos, un cierto objeto, digamos. Imagínense alguna persona que está en tal ubicación respecto al punto de referencia. Y ahí se usa, digamos, si está ubicado en este cuadrante, se usa el noreste, el noroeste, depende la dirección, ¿cierto? Y así vienen unas palabritas. Por ejemplo, aquí, ¿ve? La anotación aquí, ¿ve? N que va del norte al este, se dice noreste, ¿ve? Y tiene este ángulo que forma, ¿ve? Hay un ángulo que forma entre se mide de acá, porque está en esta dirección, del norte al este. Por eso se dice noreste, ¿ve? La frase típica que uno conoce, ¿verdad? No sé si con respecto a ese lenguaje están familiarizados la mayoría en términos de ubicación. Sí, profesor. Bien. Sí, Entonces, eso es bueno porque después vienen estos problemas de navegación. Por ejemplo, eso es lo que parte del ejercicio que había puesto, pero me pareció interesante, ¿eh? Por ejemplo, este problema, ¿ve? Dice en navegación aérea, ¿cierto? Las direcciones y rumbos se especifican al medir desde el norte en una dirección en el sentido de giro de las manecillas del reloj, ¿ve? En el sentido, ¿eh? Pues ahí hay que mirar en qué sentido lo está mirando, ¿sí? Pero cada problema más o menos lo relacionan porque a veces miden en sentido horario, en sentido antihorario. Eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por eso es del norte al este está en sentido horario. Es los lenguajes que uno maneja. Si no, le dirían de este a norte. Entonces, en sentido antihorario. ¿Ven? Por ejemplo, aquí hay un ejemplito bien básico. Miren, dice, dos naves salen de de un puerto en el mismo tiempo, ¿cierto? Salen de puerto, o sea, de un solo puerto, ¿cierto? Dos naves diferentes en un mismo tiempo. Dice, una de ellas navega en la dirección, recuerden que esta notación, noreste, noreste. O sea, si ustedes ven en la figurita aquí, ¿cierto?
Aquí está el norte y el este está por acá, pero imaginariamente aquí, después lo vamos a ver en el grafiquito. Y aquí está el ángulo, ¿ve que le decía? ¿Ve? Entonces, siempre el punto de partida se pone como el origen aquí, ¿ve? Eso es lo que uno, el punto de partida, ¿ve? Es como el origen para uno, ¿ve? Entonces aquí está el norte y el este está aquí, ¿ve? ¿Sí? Y por eso se ubica esos ángulos así, ¿ve? Entonces el dato dice aquí, ¿ve? 25, 23 grados que forma ese ángulo, ¿ve? ¿Sí? En la dirección, no se olviden, noreste, es según el problema. Y aquí le dicen con qué velocidad se va, ¿ve? Con una rapidez de 11 millas por hora, ¿ve? 11 millas por hora, ¿ve? Una, un dato de velocidad, ¿cierto? Y la segunda nave navega en dirección sureste. Recuerden que nuestra ubicación, ¿ve? El sur está acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí de nuevo viene este mismo lenguaje y nos dan un ángulo. Aquí. ¿Cuánto me dicen el ángulo? 67 grados, ¿sí? Entonces miren, lo aquí, ¿ve? ¿Sí? Recuerden que todo está en sentido horario, ¿ve? Entonces aquí hay un angulito aquí, ¿cierto? Pero de sureste, recuerden. Sureste, ¿sí? ¿Miraron la palabrita aquí? Es importante. Sureste. Y esta es la anotación, de aquí para acá. Ahí se forma un ángulo. Por eso que es importante dónde lo están ubicando aquí, ¿ve? ¿Ve? 67, 67. ¿Bien? Y esa es la única información, ¿ve? Entonces, después viene siempre, todos estos problemas vienen con preguntas, ¿sí? Con preguntas. O sea, algo tienen que calcular respecto a esa información. Por ejemplo, aquí le dicen calcular el rumbo de la segunda nave con respecto a la primera, ¿sí? Una hora después, ¿eh? O sea, después de haber transcurrido el tiempo, ¿cierto? Una hora después le dicen cuál es el rumbo, ¿ven? Miren lo que le dice, ¿ve? Calcule de la segunda nave, o sea, recuerden que de aquí partó, esta es la primera nave, representa la primera nave, y esta se representa la segunda nave, ¿sí? Porque cada uno se fueron a direcciones diferentes, ¿bien? ¿Sí? Y después le dice, la pregunta que uno tiene que entenderlo siempre los problemas, ¿cuál es el rumbo de la segunda nave con respecto a la primera? ¿Sí? Entonces este lenguaje lo que les piden aquí, ¿qué ángulo de alguna forma forma acá, digamos, ¿cierto? Bien. Y eso es pura trigonometría, ¿sí? Bien. Entonces miren aquí, ¿ven? Van jugando. eh, Importante aquí, miren. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo este ángulo al final, ¿cierto? El ángulo que estoy poniendo aquí, ¿ven? Y si ustedes miran acá, ¿cierto? Con esa información tienen que resolver el problema, ¿ven? Entonces, lo que tienen que hacer es hacer un buen gráfico como esto y de ahí usar las cosas trigonométricas que aparecen de lado. Y por ejemplo aquí, ¿ven? Si ustedes miran aquí, hay el número 11 que era la velocidad, ¿cierto? Es una magnitud. Entonces lo están mirando en términos del dato ahí. Es como si fuera la distancia, en cierto sentido, entre comillas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de aquí para acá, está viajando a 11 millas por hora, ¿cierto? ¿Bien? Esa es la velocidad, ¿cierto? Y el otro a 15, ¿ves? Por eso que en esta dirección viaja a 15 millas, ¿ves? Miren, son diferentes velocidades, ¿ves? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran aquí, miren, voy a usar después la pizarra solo para que vean, ¿no? La idea es bien fácil, miren. Eh, Recuerden que en este set es como si fuera el centro de nuestro eje aquí, ¿ves? Bien. Entonces aquí lo que tú miras aquí, por ejemplo, miren, empieza a completar ángulos aquí, ¿sí? A completar ángulos, ¿sí? Miren, aparece aquí, este ángulo nunca aparecía, ¿ves? ¿Sí? Nunca aparecía, ¿ves? ¿Y cómo calcula la pregunta, cierto? ¿Cómo se calcula este ángulo de acá? Miren.
Porque la idea es formar la mayor información posible, poner en el diagrama. ¿Ve? Porque yo quiero saber cuánto vale este ángulo acá. Eso es lo que quiero saber. ¿Ve? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Ve? ¿Cómo calcularían ese ángulo ahí? O sea, o la pregunta, ¿por qué aparece aquí 23 según el cálculo? Porque ahí está formando un ángulo recto, po. 90, 67 lo que faltaría para los 180. Entonces, ahí hay una propiedad básica que dice en triángulo, ¿cierto? La suma de ángulos interiores son 180, ¿sí? Son 180. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero miren, estas líneas nunca aparecen, uno lo tiene que completar, ¿ve? Porque se forma un triángulo rectángulo. Eso es lo que hay que aprovechar siempre, de formar por ahí de alguna forma la geometría un triángulo rectángulo, ¿ve? Y eso es lo que aparece aquí, ¿ve? Lo que decía Sandra, ¿ve? No, 90 menos lo que dice 23, que es lo mismo lo que les digo, que su suma al completar tiene que ser 180, ¿sí? Bien. Miren, aquí hay otro ángulo que aparece aquí, miren. Dice, este es el ángulo BCD, ¿no? Este es B, C, en este B, sí, siempre se pone así, ¿no? El ángulo CBD se lee así, CBD. Hay que fijar un orden, ¿no? Pero no importa, ¿no? O sea, lo que está refiriéndose en este triángulo de abajo chiquitito, ¿eh? Y esa es la cuenta. Aquí hay otro triángulo ABD. Uno mira A, B y D. ¿Ve? A, el B está acá, es como el centro, es como el centro que distribuye A, B y D. Se refiere a esto de aquí, ¿ve? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto vale? Aquí hay un ángulo que uno puso ahí. ¿Por qué vale 36 ahí? Porque en los datos del problema no habían, ¿verdad? Que eso lo calculó con el tangente a la menos una, profe, del cateto opuesto partido del adyacente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que calcular? Porque en principio no, para que eso calcule, ¿cierto? Tiene que haber otra geometría ahí, ¿no? Porque hasta el momento no hay, ¿no? ¿Por qué tienen que calcular ahí el tangente? Entonces eso es lo que voy a hacer en la pizarra, explicar un poquito, ¿ven? ¿Les parece? ¿Sí? Pero ya vieron el diagrama, ¿cierto? Que hay que ir llenando de poquitos y viendo los ángulos que van apareciendo, ¿sí? Entonces voy a compartir eso. No se olviden los datos, ¿cierto? Lo único que nos dieron de un punto C, había un ángulo de 23 grados, después 67, ¿cierto? Y, esta es la velocidad correspondiente, 11 y 15, ¿ves? Bien. Y nos pedían cuál es ese ángulo, ¿ves? Bien. Aquí tenemos esto. Todas estas cuentas uno lo hace aproximado porque a veces hay que mirar eso, ¿ven? Bien. Les voy a compartir la pizarra para que vean cómo se... Está abriendo la pizarra ahí para ver, ¿bien? ¿Ahora vieron la pizarra ahí? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Ok. Entonces lo importante aquí es fijar
este punto referencial, ¿cierto? Uno partió de un, lo ideal es eso, ¿no? Porque siempre uno llega a, en el, como tiene una cierta velocidad y le piden cierto instante, ¿cierto? Uno es como tomar como tomar una imagen y hacer ese cálculo. Es más o menos imaginarse así, ¿no? ¿Sí? Siempre los destinos, digamos, son llegar de un punto inicial, de un punto inicial, ¿cierto? Es como tu centro de partida, ¿cierto? Ya, o tu partida aquí. Y uno iba a una dirección, ¿cierto? Diferentes direcciones iban y formaban sus ángulos, ¿no? Miren, entonces es como tomar una foto, digamos, en el minuto uno o el instante que te dicen. Ahí se detiene y ahí tiene esa foto, ¿ves? Y eso tiene ese ángulo, porque eso siempre partió así. Era 23 grados, ¿verdad? 23. Ese es el dato del problema, ¿eh? Y el otro ángulo aquí, ¿cierto? De la otra nave, no sabemos, uno tiene diferentes velocidades, ¿cierto? Obviamente uno va más rápido que el otro, ¿cierto? Por eso que un poco uno lo puede mirar así, ¿cierto? Ven, lo voy a mirar así porque sí. Y en ese instante te dicen, llego, en ese tiempo llego a otro destino, a otro punto, ¿verdad? Eso es lo que uno hace en el sentido práctico, ¿sí? Entonces, en ese instante tomas una foto porque te dice, en ese instante pasa eso. Y por lo tanto, después tú completas la geometría, digamos. ¿Ve? Entonces siempre ahí se detuvieron, ¿cierto? Y tú tienes esta imagen fija ahí, ¿ve? En ese instante, ¿sí? Puede ser después de una hora, 2 horas, depende del problema, ¿sí? Pero uno tiene que fijar así, ¿ve? La velocidad que tiene y en ese instante te dice cuánto es este ángulo que se forma, ¿ve? ¿Qué ángulo forma ahí, ve? ¿Ve? Porque te dice con qué rumbo va de B a, ¿eh? Los rumbos es a dónde va su trayecto después, ¿sí? Va- De alguna forma se quieren encontrar, ¿eh? Se estiman ahí, ¿ve? ¿Sí? Ese es el problemita, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Y ahora lo que uno hace, digamos, es aparecer de alguna forma lo que aparecían por ahí. ¿Qué triángulos pueden ir apareciendo? Y ojalá sean triángulos rectángulos, ojalá, ¿ve? Eso es siempre el desafío de esas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ve? Aparecen, esto se supone que uno hace líneas rectas, se supone que, digamos, cuando uno navega, esto no es verdad, ¿verdad? Siempre hay, esto se desvía, digamos, ¿cierto? No está asumiendo que eso pasa, ¿ve? Entonces, si asume que eso pasa, aquí, aquí no hay fricción del agua ni ningún obstáculo, ¿verdad? Porque si no, nunca es recto eso. Eso en la vida real, eso no es cierto, ¿verdad? Por eso que uno pone, aquí puedes formar un triángulo rectángulo, ¿ves? Porque esto tiene que ser recta, esto tiene que ser recta, tiene que ser recta aquí. ¿Sí? Bien. Entonces aquí me daban otro dato, ¿verdad? ¿Cuánto nos daban? 67 creo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, por el hecho de que estos son rectas, suponiendo que es verdad, ¿cierto? En el problema, un problema ideal. Y por eso que aquí simplemente un resultado clásico que la suma de ángulos interiores, ¿cierto? Sí.
es 180 grados, ¿cierto? Eso es lo que básicamente uno debe acordarse, ¿cierto? Eso es como una receta que uno tiene. Bien, bien. Entonces, lo que decía Sandra, ¿cierto? Si esto no vale, ya sabemos que vale 90. Esto es la pregunta, ¿cuánto vale? ¿Ve? ¿Sí? Entonces uno lo puede sacar simplemente por inspección, no es necesario hacer la operación, pero si no, a veces uno no está acostumbrado, digamos, lo pone en una incógnita que uno no lo conoce, ¿cierto? No sé, alfa. Entonces, el alfa, hay una ecuación que por esta propiedad de los ángulos de un triángulo, ¿cierto? Los ángulos interiores. Entonces sería alfa más 90 más 67, ¿cierto? Me tiene que dar todo 180, ¿ve? O simplemente por inspección que ustedes ya lo sacaron, ¿cierto? ¿Cuánto vale el alfa ahí? Obviamente, 23 grados, ¿cierto? O es lo que le falta a 67 para completar 90. Exactamente lo mismo. ¿Eh? ¿Ven? Hasta ahí estamos, es lo que ustedes evidenciaron, ¿sí? Pero la pregunta aquí era, porque yo quiero este ángulo de aquí, ¿ve? Entonces, miren, todo, todos estos problemas a veces cambian de problema, no es necesario memorizar, sino la lógica que está detrás, ¿ve? La lógica que está detrás es, ojalá llenar todos estos espacios de ángulo para saber cuánto es esto, ¿eh? Porque miren, ¿cómo sé que, cómo calcular este ángulo? ¿Cómo dirían así? ¿Cómo calcularían el ángulo tita ahí? ¿Cómo obtendrían? Sin hacer algún cálculo, la lógica nomás. ¿Cómo harían ahí? A 90 restarle 67 y quedan 23. ¿Cómo? A 90 restarle 67 y quedarían 23. Y sabemos al tiro el ángulo que es de 23 de abajo. No, pero el alfa ya lo encontramos, ¿no? ¿Sí? O sea, el alfa ya podemos actualizarlo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, porque esto ya está calculado, ¿cierto? Por este de aquí, ¿sí? O sea, esto ya vale, precisamente esto vale 23 grados, ¿cierto? ¿Sí? Eso ya está calculado, ¿sí? Pero para calcular tita, exactamente, pero yo debo saber cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo aquí? Yo no lo conozco a priori, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo? Alfa, le voy a llamar beta. ¿Conocemos cuánto vale beta? No lo conocemos, ¿no? No, pues lo podemos sacar con la tangente menos uno de los catetos. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que te pregunté antes, ¿verdad? En C, suma 180 y quedamos con un ángulo de 90 ahí en ese, tendríamos un triángulo Exactamente. rectángulo. Es eso, porque, pero es propio del problema, porque otro pareciera que es verdad, pero depende de los cálculos, ¿te dan cuenta? ¿Sí? Sí, porque ahí sumando 67 más 23. Exactamente. Es por la naturaleza del problema en sí, ¿ve? Pero para otro problema podría estar cambiando, ¿sí? Entonces este de acá, exactamente es por eso, ¿no? Pero, ¿cómo, profe? No entiendo a qué se refiere usted. Lo que pasa es que si en otro problema te van cambiando este numerito, esto puede ir cambiando, digamos, de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Porque puede no Pod- sumar 90 el ángulo que Eso, está podría estar desde por aquí. acá, así, ¿no? Un poquito más acá, ¿ve? Así, ¿sí? O sea, Ya, perfecto. Ya, perfecto, profe. ¿sí? O sea, primero hay que asegurarse de que sea Eso. un Por los triángulo datos, estos rectángulo 90 para exactamente. poder ¿Por hacer qué? eso. Porque todo debe sumar, recuerden, 180, ¿ve? Todo. ¿Sí? Ese es el detalle, porque es una recta aquí, ¿verdad?
Porque todo esto debe sumar 180, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Este es el ángulo, cuando es plano todo es 180, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso que esto tiene que ser 90. ¿Sí? Ahí recién ustedes pueden aplicar lo que me dicen, la de la tangente. Si no, no puedo aplicar. ¿Sí? Bien. Entonces, por los datos del problema, esto es 90 grados. ¿Sí? Ahí se... ¿Ven? Entonces sería así, ¿no? El ángulo, para manera de explicarlo, digamos. El ángulo de ACB lo voy a poner, porque estoy mirando el centro como el C, ¿no? ACB, lo que estoy mirando, ¿cierto? Más 67 grados, ¿cierto? Más 23 grados, ¿cierto? Todos deben sumar 180, ¿cierto? ¿Sí? Porque eso es lo que nos dijeron el problema por la ubicación de los puntos cardinales, ¿no? Recuerden el sur, el norte, esto referencialmente solo como ubicación, sería el este, y el oeste está por acá, ¿no? ¿Bien? Entonces esto de acá exactamente es una recta y esto es 180. Entonces ahí recién el ángulo que tiene vértice en C, ¿cierto? O formado por segmentos de A a C y de C a B, vale exactamente 90 grados. ¿Sí? ¿Bien? Es por eso la razón que ahora sí nosotros ya tenemos esa estructura, ¿no? Entonces ahora sí podemos actualizar el gráfico aquí. ¿Sí? Entonces aquí, esto es de mi punto C, ¿cierto? De mi punto C, ¿qué es esto? Ahí recién podemos ya actualizar, ¿no? ¿Verdad? Aquí estaba por acá. Aquí ya sé que es 90 grados recién. ¿Ven? Este el B. Ahí recién, miren, con esta línea que en los problemas no te lo dicen, recién puedes completar, ¿no? Bien, puedes completar. ¿Bien? Ahí. ¿Bien? Y ahí sí recién puede uno trabajar con triángulos rectángulos que ya hemos explicado en clase, ¿verdad? Entonces aquí viene ya los datos aquí, de información, siempre voy a pegar aquí. Esto representa la velocidad, ¿cierto? 11 y aquí 15. ¿Bien? Entonces, si tú lo miras en especie porque son unidades como tienes, ¿cierto? Ahí recién uno puede sacar el, ¿cuál es tu incógnita acá? Es esto, ¿verdad? El beta, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué dato tienes aquí? El dato acá, y este no lo conoces, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué funciones trigonométricas pueden hacer participar? De tal manera que con los datos de 11 y 15 pueden calcular el ángulo. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a ustedes a acordarse, no es necesario memorizar porque cada problema va cambiando. Puede ser seno, ¿te sirve el seno de beta? Eso lo deja, por acá se pegó déjame cambiar de color porque esto lo que tienes que ver, ¿qué función trigonométrica te sirve? De acuerdo al problema, ¿eh? Te servirá calcular el seno, coseno,
tangente. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es por ejemplo, la función seno? ¿Cómo se calcula la función seno del ángulo beta aquí? De este triángulo rectángulo. ¿Cuál es la definición? ¿Se acuerdan? El seno de Cateto beta, opuesto, partido de la hipotenusa. el opuesto. Entonces sería esto, ¿cierto? Y esto no lo conozco. ¿Eh? No lo conozco, ¿cierto? ¿Eh? No lo conozco. Pero podría yo calcularlo, ¿cierto? Por teorema de Pitágoras. O sea, eso. Pero dejémoslo ahí por lo pronto, ¿ve? Y muy bien. El coseno sería el adyacente, ¿cierto? Partido por hipotenusa, ¿cierto? De nuevo, como la h no lo tengo, lo dejo ahí tranquilo todavía. Y la tangente, el opuesto sobre el adyacente, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces ustedes tienen que elegir, ¿ve? Este es conocido, esto no lo conozco h, pero lo puedo calcular con el 100, pero hay que aprovechar lo que ya tienen la información. Entonces, ¿cuál lo eliges? Esa función trigonométrica. Y de ahí sacas, te preguntas, ¿qué ángulo aproximadamente debe ser beta para que sea esa cantidad? ¿Sí? Profesor, ahí debería ser tangente a la -1, ¿sí o no? Para poder calcular el ángulo. Pero eso es lo que vamos a ver porque lo que todavía no hemos visto la inversa. Cuando habla de la -1 es la inversa. ¿Se acuerda que le decía el nombre de inversa? ¿Se acuerda? En clase. ¿Sí? La inversa de la tangente se llama el arco tangente. ¿Sí? Arco, así se denota. ¿Sí? Ar- Arco tangente. Cuando quieres despejar el ángulo, es el arco tangente de 11/15. ¿Sí? Y en cuestión de notación, lo que ustedes mencionan, que es lo mismo sacar lo que uno denota la inversa. La inversa. O sea, el beta es la inversa de eso. Es la notación que hace, ¿no? En lugar de hablar arco tangente en la notación, pone tangente a la -1. ¿Eh? Pero eso es lo que voy a explicar de aquí a un instante. Aquí este lenguaje se llama la inversa. Inversa. Inversa de la tangente. ¿Sí? Bien. Y esto de acá, más o menos, si uno saca la calculadora, porque no es ah, un ángulo exacto, y por eso que aquí había lo que era, ¿cuánto había según el texto? 23 grados, ¿verdad? ¿Sí? Oh, 36, no más o menos. 26, aproximadamente. ¿Eh? Ahí. Este es el aproximado, ¿no? ¿Sí? Pueden verificar por ahí por su calculadora, que tienen por ahí a manos. Casi debería ser por ahí, ¿sí? De profe, está bien. 36,25. Ya es como un aproximado, ¿ven? Entonces nosotros aquí para hacerlo facilitarlo, porque después hay ángulo, con exactitud esto se mide en minutos, segundos, pero en ¿cómo se llama? Eh, si uno quiere ser más exacto, lo tiene que poner así, ¿no? Grados, minutos y segundos, ¿no? Pero para para nosotros basta ahí ponerlo en el aproximado, ¿les parece? Bien. Entonces al final, ¿cuánto vale el ángulo ya? Ahí recién cuánto vale el ángulo θ, ¿cierto? Entonces vamos a limpiarlo esto de aquí, ¿cierto? Hacer la siguiente. Voy a tomar una imagen. Y los problemas de trigonometría más o menos se tratan más o menos como este problema, así de acuerdo a su naturaleza, digo, ¿sí? Eso es lo que se trata
Problemas así, ¿no? Pues para finalizar este problema, ¿cierto? Tenemos otro. Bueno, ahí avanzamos uno de su guía ahí, de pequeña guía ahí, ¿no? Ahí está. ¿Vieron cómo se resuelve este problema de enunciados? ¿Sí? Aparentemente parecen difíciles, pero, o sea, no son tan difíciles, ¿sí? Mira, no deja escribir. ¿Qué pasa aquí? Entonces al final tenemos esto. A ver, no deja. Aquí. Estoy solo actualizando los datos, ya que es la parte final, ¿cierto? Ya tenemos aquí. Tenemos por acá la. Uy, está aquí línea por línea, porque no parece que no. Esto, aquí. Y formamos ahí 90 grados, ¿cierto? Ya. Esto ya calculamos 36 aproximadamente. Y aquí había el ángulo aquí, ¿no? 23, ¿no? Son los datos que hace encontrar, ¿no? C, A y B. Y aquí nos pedían este ángulo que estaba. ¿Bien? Ángulo θ. Y ahora recién pueden saber cuánto vale ese ángulo θ, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ángulo θ ahí? 31. ¿Mm? 31 grados. Claro, porque esta suma es esto, siempre es esto, ¿no? Aquí está suma. 41 grados sería. Exactamente, pero es la diferencia nomás, ¿verdad, Paco? Para llegar, porque todo vale. Todo esto debe valer ¿cuánto? 90, ¿verdad? ¿Sí? Sí. 90 grados, ¿ven? Entonces, aquí. Pero todo es la geometría, ¿ves? ¿Sí? Geometría manda todo, digo. ¿Sí? 2 θ, 31 grados, ¿ves? Y ahí acaba el problema, digo. Esto no es nada complicado, ¿ves? ¿Sí? Bien. Déjeme de nuevo compartir lo que estamos haciendo, ¿ves? Miren, lo que yo sí les invito a esto, miren, esto sí creo que voy a. ¿Cómo van para trabajar? ¿Qué ejercicio ustedes? ¿Cómo va la disponibilidad de tiempo? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo va la disponibilidad en tiempo para resolver estos problemitas? Miren, yo les puedo ir apoyando en eso. Miren. Es como del informe final, ¿verdad? Miren. Ah, ¿dónde está? Quería elegir. Esto quería elegir. Miren, estos problemitas que aparecen en el texto que compartiste, Sandra, miren. ¿Sí? ¿Visualizan ahí? Sí, sí se ve. Miren, ve, por ejemplo, el que decíamos la vez pasada, ¿verdad? Tipo el puente Caucao, ¿verdad? Miren, ve, problemita ahí. ¿Sí?
Entonces aquí están los enunciados, ¿ves? Miren, son bien bonitos ahí. Pero déjenme seleccionar los más atractivos para ustedes, para que ustedes vayan resolviendo, ¿ves? Porque estos están propuestos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y hay varios problemitas que uno puede ir mirando, ¿ves? ¿Sí? Por ejemplo, altura de un cometa, ya se aproxima a fiestas patrias, miren, ¿ves? Pueden jugar con su familia así, ¿ves? ¿Sí? Esto lo voy a proponer ahí. ¿Les parece así, con problemitas así de interés? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay varios problemas bonitos, ¿eh? Por ejemplo, el del puente, ¿cierto? Al que le interesa. O ustedes cada uno me va, mejor así, cada uno me va comentando de estos problemas, cuál es de su interés dentro de ustedes, de su vida cotidiana que les interesaría. Por ejemplo, mírenme, hay problemitas así bien ingeniosos, ¿eh? Con respecto a los rayos del sol, ¿cierto? Que genera una sombra. Cuando una persona está parada, genera una sombra, ¿cierto? Eso sabemos, ¿verdad? Y esto es, uno puede ir recreando cosas así, ¿no? Eh, el globo, ¿cierto? Cosas así que pueden ver. Al que le gusta problemas de Sol, Tierra, Júpiter, Marte, ahí también, ¿ve? Cosas así. Miren, aquí hay un problemita aquí que es súper bueno. Miren, creo que decía, ¿no? Miren este problema de esta pirámide, ¿ve? ¿Alguien conoce pirámides de Egipto ya o no todavía? No, profe, estamos trabajando. Hay No que ser gasta- profe de, no gastamos plata en eso aún. Estamos Pero gastando para plata en la resolver este universidad. problema sería interesante, ¿verdad? ¿Ve? hay que ser profe de la U del Bio para viajar para allá. Digo, Claro. para aprender, para aprobar el curso hay que ir a las, ¿cómo se llama? A México, a ver estas pirámides y calcular esas alturas, ¿eh? ¿Sí? No, pero para eso vamos acá al ladito nomás a Eh, Perú. Más fácil. Miren, Muy ¿quién vive en cerca. Chillán, por ejemplo? ¿Quién vive en Chillán? Yo viví en Chillán. Ya, por ejemplo, mira, ¿a alguien le gusta pasear al campo, no? Sí. Miren, miren el problema 69 aquí, ¿sí? Problema bien ingenioso, ¿eh? ¿Sí? Eh, Es súper bonito, ¿eh? Siempre cuando uno mira rascacielos, siempre se ha preguntado, qué altura tendrá? ¿Sí? Siempre se han preguntado, ¿no? ¿Sí? Mm, Uno no, la verdad es que yo diría que ¿cuánto necesito para derrumbarlo? Porque no me gusta. pero desde el punto de vista matemático, esa es la pregunta natural, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, todos estos problemas con trigonometría se pueden resolver, ¿sabía? ¿Sí? Se pueden resolver, pero necesitan algunos datos, ¿no? Obviamente, algunos datos. Que la incógnita, pues, es la altura, pero, por ejemplo, tú vas a mirar un ángulo desde el piso, digamos, entre comillas, o de donde tú observas, ¿cierto? ¿Qué ángulo se está formando con el final de la torre versus lo que uno va mirando, ¿eh? Y eso se llaman aquí ángulos de elevación, cuando uno mira hacia arriba, o de depresión cuando uno mira hacia abajo, digamos, ¿eh? Ujú. Cosas así que van apareciendo, ¿eh? Por ejemplo, aquí me interesa, por ejemplo, cuánto mide un determinado, no sé, cerro ahí, la altura máxima, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene datos, digamos, bien prácticos para ir mirando. Esto lo voy a hacer creo que con una actividad por acá de cerca de la universidad, ¿verdad? Vamos a salir un día así, a medir cosas así con la trigonometría. ¿Qué les parece? ¿Mejor? Sí, entretenido. ¿Bien? Por ejemplo, solo con trigonometría, ¿qué podemos medir? ¿Ve? Por ejemplo, aquí, ¿ve? Vamos a ir a medir aquí digamos, algunos datos que ya uno puede conocer a priori, pero ¿cómo se usa eso de ahí? Por ejemplo, aquí es súper bonito, ¿ver? ¿Cuál es la altura de,
de este cerro, digamos, ¿cierto? Teniendo cierta información con respecto a los ángulos de inclinación aquí, ¿ven? Entonces uno tiene esta inclinación, aquí tiene otra inclinación aquí, y con eso uno puede calcular la altura exacta y te da una fórmula, miren, ¿ven? Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo esta formulita? ¿Ven? Qué cosa así de interés, ¿ven? Eso es lo que voy a hacer mejor con ustedes, ¿les parece? Entonces voy a elegir problemitas ahí y hacerlo práctico ahí para que complementar esto es lo que les acabo de... Bien, y Ahí ahora lo podríamos que... ocupar un transportador, profe. ¿Mm? Con un transportador podríamos hacer eso lo que usted quiere, salir afuera y Sí, pues, sacar la altura y los ángulos con de eso, la, claro. con un Pero, transportador, sí. pero necesitamos ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, Sí, pues. ¿cuánto es el ángulo que uno está observando hacia una cúspide de un edificio, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ángulo está formando, digamos, cuando uno está mirando? Entonces, Por obviamente eso depende del con observador. con el ¿Sí? transportador podemos, pues. Con ¿Cómo? el transportador podemos. Depende de la altura del observador, porque yo creo que yo Sí, pues, formaría el ángulo más grande porque pero soy ya más tiene un chica. dato. Cada uno, por ejemplo, le vamos a hacer que cada uno mide diferente talla, digamos, pero tiene el ángulo no varía de lo que uno va mirando, ¿verdad? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, ese ángulo es importante, ¿ves? Pero, pero después aquí sumando la altura de cada uno y los datos tienen que coincidir, digo, ¿cierto? Ujú. Porque la medida es una sola, digamos, ¿sí? Eso es lo que ir mirándolo, cómo se va mirando ese, en lo práctico, ¿les parece? No, y el transportador es súper bueno y las escalas también, ¿no? ¿Sí? ¿Parece? Sí. Bien. Entonces, como una actividad me parece súper bueno. Entonces, aquí lo que voy a hablar ahora es de la inversa, yo saqué la tangente a la menos uno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí en matemáticas se habla de inversa de funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, las funciones seno, coseno, tangente, todas tienen inversa, pero hay que tener cuidado en qué sentido habla de inversa, miren, ¿sí? Y vamos a hacer esto bien práctico. Estas son las funciones trigonométricas, esto que eso ya lo habíamos visto. Mira, la trigonometría es muy amplia, solo estamos haciendo un bosquejo de las propiedades. Esto de la suma que ya lo habíamos visto, ¿cierto? La tangente tiene su formulita ahí. Eso también ya lo habíamos visto. Miren, ¿se acuerdan que yo les di una en su guía? Miren, antes de eso, mira este de aquí. Y justo me acordé. Miren, cuando yo les compartí una lista de ejercicios, ¿verdad? Un pequeñita aquí. Miren, solo para darles la idea, ¿no? Miren, aquí yo les pedí en este ejercicio es que me calculen todas las funciones trigonométricas, pero miren, 1 grado y 89 grados. ¿Sí? ¿Les llamó la atención eso o no? Porque estos son triángulos notables, ¿verdad? Que conocidos, 30, 60, aquí 60, ¿no? 30, 60, 15, 45, ¿cierto? Todos estos son conocidos que ya lo habíamos discutido en clase, ¿cierto? El 882, 37, 50. Pero 1 grado y 89, ¿cómo calculan? O sea, sin usar calculadora, ¿cierto? ¿Cómo calculan la tangente de 1 grado? Seno de 1 grado, coseno de 1 grado. No se me ocurre. Pero es una preguntita básica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? Ya, es una buena interrogante, ¿verdad? ¿Cómo sería?
Es súper fácil, miren. Esto ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno tiene su representación de triángulos, ¿verdad? Los lado, ángulo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cada uno tiene su representación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Ya. Todos estos, siempre para calcular ángulos que son medios extraños, siempre hay que saber todos los conocidos, de alguna forma. ¿Ven? Es como, hasta acá, digo. Es como para nosotros lo clásico, ¿ya? ¿Ven? El resto, todo el resto para nosotros son desconocidos, ¿sí? Esa es la premisa que uno parte, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo yo genero un grado haciendo esta diferencia de estos dos, por ejemplo? 16 menos 15 sería un grado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sería como la relación. O sea, basta hacer la diferencia de 16 con 15 es uno, ¿no? Porque 16 menos 15 es un grado, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo puedo calcular cuál es la función seno de un grado. Entonces aquí aplico este de aquí, que los compartí en la clase, ¿se acuerdan? O le indiqué en la clase, ¿eh? Es esto, ¿no? Yo les indiqué esas fórmulas básicas de suma y resta de ángulos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces yo puedo usar esta formulita si quiero calcular la función seno. Puedo usar esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría? Como yo quiero un grado, sería el u, tendría que aplicar esta formulita, ¿cierto? Si quiero la función seno, sería 16 menos 15 sería 1. Entonces yo estoy calculando el seno de un grado, ¿se dan cuenta? Entonces sería así, ¿no? Miren, es súper básico, ¿eh? Pero se puede hacer. Voy a pizarra aquí. ¿Vieron la idea cómo es? Entonces, ¿cómo calculo la función seno de un grado, cierto? Seno de un grado. ¿Sí? Un grado. ¿Sí? Seno de un grado. Esto simplemente lo reescribo, el 1, y hago esa diferencia de ángulos que ustedes conocen. Por ejemplo, 16 grados menos 15 grados. ¿Cierto? Porque 16 menos 15 es un grado, ¿sí? ¿Ven? Y ahora usan la formulita de la suma o resta de ángulo en este caso. ¿Cómo es la formulita ahí? ¿Se acuerdan? De la función seno. Esto es como si fuera A y esto es como si fuera B, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula de la resta de ángulos? ¿Se acuerdan? Seno de... Va intercalado, ¿cierto? Seno de A, coseno del otro ángulo y después, si es menos, aquí menos, ¿cierto? Así la fórmula, ¿cierto? Seno de B, coseno de A, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por la fórmula, ¿sí? Bien. Entonces, seno de A, pero el A es seno de 16 grados, ¿sí? Lo actualizo, seno de 16 grados, coseno de 15 grados, menos, seno de 15 grados, coseno de 16 grados. Y esto de acá ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Esto, triángulo notable, ya lo saben calcular. Y están listos. ¿Qué les pareció? Súper fácil. ¿Sí?
Eso era parte del ejercicio que les había planteado. ¿Ya? Jugar con esas propiedades y resolver. ¿Ok? Así que no es nada complicado. Y así pueden sacar seno, coseno, tangente por las formulitas. ¿Ve? Pero O sea, basta hay que sacar seno, aprenderse todo coseno, eso de después sacar la memoria. tangente, ¿recuerdan? Y pueden formar su propio triángulo. Eso es lo de bueno con eso, ¿eh? Hay que saber todo eso de memoria para poder Pero los partir. básicos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Teniendo mis triangulitos ya coleccionados, con eso ya estamos listos, ¿sí? Exactamente, exactamente, exactamente. Pero nuestro cerebro prodigioso tiene mucha información guardada, ¿verdad? Así que... Y ahora lo que voy a explicar, lo que les decía, la inversa, ¿cierto? Y cómo uno saca de ahí, ¿eh? Miren, antes esto es lo que quería comentar. Pero esto lo voy a explicar en clase porque se usa mucho para cursos más adelante, miren. ¿Qué es esta formulita, miren? Fórmulas de producto a suma. O sea, cómo un producto lo puedo descomponer en una suma. Como un producto de seno y coseno en una suma. ¿Sí? Es lo que se llama la suma de ángulos o resta de ángulos. Suma, resta de ángulos. Entonces, si uno lo aprende, pero hay que verlo porque aparece es de lo que las propiedades que les digo. Aparece que si yo entiendo la suma de ángulos, uno puede obtener esto de aquí. ¿Ve? ¿Ve? Pero miren la forma como se presentan, ¿ve? Es como un producto lo desacoplo, es lo que de alguna forma importa aquí, ¿ve? Como el producto lo desacoplo, ¿ve? Y si se acopla de esa forma, ¿ve? El seno con coseno, puros función senos, pero con suma y resta de ángulos. Y todos están divididos entre la mitad, ¿ve? La mitad, la mitad, la mitad, todos, ¿ve? El seno con coseno, ¿ve? El coseno con seno es bien parecido, pero va cambiando un poquito, ¿ve? Si es, antes era más, era menos, ¿ve? Como que cambió por el cambio de órdenes que es. Coseno con coseno, siempre es coseno, ¿ve? Y aquí es los repetidos, siempre son cosenos, ¿se dan cuenta? ¿Ve? Es fácil de acordarse, digamos. Los que se repiten, va con coseno, ¿ve? Pero uno es más y otro es menos, ¿sí? Eso es lo que tienen pero que tener cuidado aquí, ¿ve? Este es más y este es menos. Eso es lo que quiero explicar la próxima clase, esto para que vean por qué salen estas formulitas, ¿ven? Pero era como comentario, ¿no? Se va agrandando la cosa, ¿cierto? Y ahora aparecen estos de aquí. Exacto, la inversa, la inversa. Miren, aquí les presento la función inversa. Bien, pues ahora voy a explicar eso de la inversa, pero para la función seno, coseno, tangente, sobre todo, son las más conocidas, ¿eh? Miren ahí, en las calculadoras aparecen con este símbolo a la -1, ¿verdad? ¿Sí? A la -1. ¿Bien? ¿Pero qué significa eso, esa notación a la -1? Matemáticamente, lo que le decía es, hay una inversa de una función respecto a la otra. ¿Bien? ¿Sí? Una es inversa respecto a la otra. ¿Sí? Voy a explicar ese a detalle qué significa. Pero mira, lo que hay que grabarse de alguna forma, ¿cierto? Esto habla aquí ustedes mencionan, hay un nombrecito, ¿ve? Arcoseno que le decía, ¿ve? O se denota la función seno a la -1, ¿ve? Pero ambos hay que aprenderse el nombrecito porque
a veces uno empieza a mirar como que esto es la inversa del numerito, ¿no? Pero eso no es correcto, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, ¿eh? Esto de acá sigue siendo una función, ¿sí? Sigue siendo una función. La función seno también es una función. Esto tiene la inversa también sigue siendo una función. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero una es la inversa del otro, y ya lo voy a explicar en qué sentido, ¿eh? Lo que tienen que mirar aquí, ¿se acuerdan? Cuando uno mira el gráfico, ¿cuál es el dominio de la seno a la -1? ¿O el arcoseno? ¿Cuál es el dominio? Miren acá, recuerden. Hay un pedacito aquí. El dominio se mira en el eje X, ¿ve? Entonces sería de -1 hasta 1 nada más, ¿ve? Y su imagen, miren, es para ahí, pero está en radianes, miren. Menos pi medios a pi medios. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hay que grabarse, esas variaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, no se olviden, tanto la función seno como la función inversa siempre tienen sus propios dominios y sus propios recorridos. Bien. Entonces, y otra cosa que no se olviden esto de aquí, ¿ve? La forma que tiene acá. Bien. Entonces, aquí viene este detalle. Miren. Déjenme ahora explicar lo que es la inversa, ¿cierto? Eso como con la inversa ustedes lo manejan, ¿verdad? ¿Sí? Como a la -1. ¿Cómo lo entienden ustedes en su calculadora ahí? La -1. Pero ese numerito, ¿cómo lo entienden, digamos? Porque Como- nosotros sabemos ya calcular tangente, seno, coseno, ¿verdad? Que eso uno lo domina más. Pero a la -1, ¿cómo lo entienden ese numerito ustedes? Como el valor recíproco. ¿Ah? Hay que tener cuidado el recíproco de funciones, ¿se acuerdan? Como les mencionaba, ¿se acuerdan? No era dividir el numerito, ¿sí? Por ejemplo, hay que tener cuidado, el recíproco de 2 es un medio, ¿cierto? O lo que uno dice, ¿cuál es el un medio a la -1? 2. El un medio de 2, de 2 es un medio. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo entienden en su calculadora? A ver si me pueden explicar, por favor. Pero no entiendo a qué se refiere, cómo lo entendemos en la calculadora. El numerito que uno calcula, por ejemplo, cuando hay una tecla que pone a la -1, ¿verdad? Es como no sé. Sí, pues nosotros ocupamos la función, ¿no? En realidad no sabemos el número, nos da un número para sacar el ángulo. Eso es lo que sabemos, pero de ahí a más Ya, Claro. no. ya, ok. No, pero eso quería saber como impresión genérica, digamos, ¿sí? Porque esa es la idea de explicarle, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente, la idea es eso, ¿verdad? Porque en el fondo, desde el punto de vista matemático, es hallar una inversa, ¿eh? Y voy a explicar qué significa la inversa que la vez pasada mencioné, pero bien, voy a compartir aquí. Miren, ven ahí los grafiquitos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, miren, de color morado, ¿cierto? Está la función seno, ¿cierto? Que nosotros ya lo entendemos bien de alguna forma, cómo funciona la calculadora, qué significa calcular esos numeritos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces eso tienen que ver en ángulos hexagesimales o radianes, ¿cierto? Es lo más clásico es que trabajar con radianes, pero lo puede ver geométricamente, ¿sí?
es la función, y ese es el dominio de la función de color morado. El dominio es todo R, y el recorrido habíamos dicho, si acá solo X, el recorrido aquí, o imagen de -1 a 1, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos visto? Bien. Sí, Miren este arcoseno, mira, que es en notación matemática, lo que le decía, es seno a la -1 que uno está acostumbrado porque es lo que aparece mayormente en las calculadoras, o algunos podrían aparecer así, con esta notación, arcoseno, ¿sí? Arcoseno, ¿sí? Entonces miren, lo que quiero ver, lo que quiero que vean, observen la gráfica. El verde es la inversa, miren. Pero la pregunta es, ¿por qué no se fue a todo lo que tiene el morado? ¿Por qué no lo acompañó a todo parecido? ¿Por qué se quedó ahí cortado? ¿Sí? ¿Por qué se quedó cortado? ¿Sí? muy buena pregunta, profesor. ¿Sí? Entonces, aquí está de paso, hasta qué pedacito del gráfico yo puedo invertir la función. Ese es el detalle de paso. O sea, ¿qué pedazo de gráfico yo lo puedo invertir? ¿Bien? ¿Qué pedazo de gráfico yo lo puedo invertir? ¿Bien? Entonces, miren, si ustedes miran acá, igual voy a hacer en la pizarra, ¿no? Si ustedes miran aquí, el pedazo de gráfico que se puede invertir son algo hasta acá, digamos, de alguna forma. ¿Sí? Porque recuerden que por acá pasa una diagonal, ¿se acuerdan? Pasa una diagonal. Entonces la diagonal debe partir de alguna forma, tanto al verde como al color morado. Entonces hay una recta que pasa justo por el origen, lo divide en dos partes. Es como el espejo que uno hace. Entonces, miren, el reflejo de esto de aquí que termina en este punto, se refleja aquí. Entonces, la parte invertible que se puede hacer de la función seno son de este punto de acá a este puntito de aquí. ¿Sí? Entonces, este pedacito de acá, esto es lo que se puede invertir. ¿Sí? Este pedacito de acá. ¿Bien? Y voy a explicar por qué no se puede invertir el otro. Matemáticamente hay una explicación ahí. ¿Bien? Entonces, pero ya cada uno tiene su gráfico natural. ¿Ve? ¿Sí? Entonces, si uno lo entiende la función seno, cuál es su inversa, hay que entender en dónde es invertible, no en todo. No en todo. ¿Ve? Y eso tiene que ver porque para que una función sea invertible tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Inyectiva y sobreyectiva, que aparecen esas dos componentes para que una función sea invertible. Bien. Y eso voy a explicar por qué realmente se quedan unos con ese pedacito. ¿Ven? ¿Ven? Eso de ahí. Y es por eso que en el texto que les decía, de nuevo voy a compartir para que vean cómo se complementa. Por eso que se grafica este pedacito, miren. ¿Ven? ¿Vieron que solo se grafica este pedacito? ¿Sí? ¿Sí? Y aquí está, recuerden, -1 a 1, hay que tener ojo con eso. Y acá va de -pi medios a pi medios. ¿Sí? Y ahora voy a explicar en la pizarra por qué sucede eso. ¿Ven? Miren esa estructura que maneja. Uy, parece que nos pasamos en 8. Nos pasamos de la hora, ¿verdad? ¿O estamos bien? No, a ver. 8. Estamos Pasados, justo a ¿verdad? la hora. ¿Sí? Sí, Ya, pero déjeme solo para dejarlo como introductorio. El viernes lo explico, ¿eh? Porque es mejor en pizarra, pero solo para que se queden con la idea de por qué ese pedacito, ¿eh? Déjame un par de minutitos nomás y no los quito más tiempo. Entonces, el tema puntual acá es lo siguiente, ¿no? Inversa
inversa de funciones, ¿no? Inversa de funciones reales, ¿no? Reales porque uno empieza esta notación, ¿no? Tiene su propio dominio, vive en R y su imagen llega a R. Es la notación del lenguaje de funciones reales, digamos. En matemáticas se usa eso, el lenguaje, ¿ve? Entonces viene por acá, ¿ve? Era la función, ser mejor, salga más derecho el sistema de coordenadas, ¿no? Habiendo la tecnología que usarlo, ¿ve? Entonces, siempre aquí les decía, imaginariamente tracen siempre una diagonal. Voy a resaltar aquí. Justo por la mitad del cuadrante ahí. O sea, como 45 grados, una recta. ¿Sí? Siempre tracen por una recta aquí. ¿Bien? Bien. Lo que uno quiere es lo siguiente, ¿ve? ¿Cuál es el gráfico de la función seno? ¿Se acuerdan de dónde aparecía la función seno? ¿Cómo era su gráfico? En el centro, Seno de 0 valía 0, ¿verdad? sí, ¿Sí? Esto valía sí, aquí en el origen, ¿verdad? En el origen. Después subía, ¿verdad? Así. sí, Subía aquí aquí no. y después bajaba. Ahí. ¿Ven? Y así seguía, ¿verdad? ¿Ven? Voy a explicar esta partecita, después lo puedo reflejar en esta parte positiva. ¿Eh? Y así después continúa, ¿cierto? Continúa, continúa. Bien. Entonces miren aquí lo siguiente, miren. Aquí hay una cosa interesante, miren. Si ustedes miran aquí este pedacito de aquí, es como un pedacito de parábola, ¿verdad? ¿Sí? Un pedacito de parábola, ¿cierto? Entonces lo que quiero entender en ese pedacito de parábola, que es lo que estoy mirando aquí, ¿sí? ¿Será que ahí la función es inyectiva? Viene este lenguaje matemático de aquí. ¿Será que esto de aquí, este pedacito es inyectiva? Entonces viene este concepto matemático inyectivo. ¿Bien? ¿Será que esa función es inyectiva? Entonces aquí hay una cosa curiosa, miren. Si uno mira, hacer prácticas aquí, miren aquí. Aquí hay posibilidades, por ejemplo, vean, miren. Él dice lo siguiente, la integridad dice lo siguiente, ¿ven? Puntos que pueden ser diferentes debe implicar que estos deben tener imágenes diferentes. ¿Sí? O sea, puntos que son diferentes, sus imágenes deben ser diferentes. ¿Sí? Este es el concepto más o menos de inyectividad. Inyectividad. O mirarlo de esta forma, ¿ve? Puedes mirarlo al recíproco. Si tienes puntos cuyas imágenes son iguales, entonces necesariamente las preimágenes tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces miren aquí, ¿ven? Yo tengo un punto, por ejemplo, aquí, ¿ven? Un puntito que está acá. Le voy a llamar X. Y otro punto que está acá. Yo tengo dos puntos diferentes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay las parábolas? Tienen la misma imagen, ¿sí? Hay dos puntos Están iguales. a la misma altura, ¿sí? Entonces, eso dice que esto no sucede, ¿ve? Punto diferente, esto está fallando, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ujú. Entonces, eso significa que esto no es inyectivo, ¿ve? Entonces, ¿en qué momento deja de ser inyectivo? Justo cuando acá hay una altura máxima y después se empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, Sí. acá tú lo cortas ahí, lo cortas ahí. En donde dejó de ser inyectivo. Ahí. Justo ahí lo cortas. Y ese pedacito que me quedo del gráfico
de la función seno, ese pedacito, ahí es invertible, porque ahí hay inyectividad. Hay inyectividad. ¿Ok? Este es uno de los conceptos. Y el otro concepto que vamos a ver, que es la sobreyectividad. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde es sobreyectiva? ¿Ve? De nuevo tengo que ver aquí, en este pedacito, pero en las imágenes. La sobreyectividad tiene que ver con las imágenes. La imagen. ¿Ok? Entonces aquí aparece 1 y después aparece hacia abajo el -1, ¿se acuerdan? Ese es el rango de la función. ¿Ve? Entonces, hasta acá, la función tiene todos los puntos están cubiertos, miren. Eso es lo que tiene la predicción. Entonces significa que se ha usado todo este intervalo para la imagen y todo este intervalo para la imagen. Entonces aquí aparecen los números -1, 1, porque son las variables que va a ser para el arco seno. ¿Sí? Entonces en este pedacito es invertible. Y lo mismo puedes completar. Ah, y esto es lo que le decía aquí. ¿En qué ángulo o qué valor llegó a 1? ¿Se acuerdan? En la función seno. En los 90 grados. Equivalente a pi medio, ¿verdad? ¿Sí? Medio, sí. Pi medio. Y aquí aparece ese numerito, miren. Entonces, como esto de aquí se replica, ¿cierto? Aquí. Entonces el otro sería menos pi medio. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que, esto de aquí, reflejar este verde con la diagonal, ¿cierto? Recuerden que este es como un espejo, ¿cierto? Entonces este pedacito lo miro aquí. Ahí. Lo reflejé. Y esto de acá, que estaba acá, lo reflejé. Y por eso que este color rojo es el gráfico del arco seno. Arco seno. Puede usar la misma variable, otra variable. Y esta es la notación seno a la -1. La función inversa. Por eso que aparece en el grafiquito de esa forma. ¿Y cuáles los números? Se invierten esto de aquí, ¿ve? De -1 a 1, su dominio, porque se tiene que mirar cómo funciona así, de aquí para acá. Y su recorrido de menos pi a pi. Por eso que se grafican en esa notación así. De -1 a 1. Y su llegada máxima es de menos pi medio, que es este numerito, hasta pi medio. Entonces, ¿cómo se grafican? Exactamente así. Pasa por el origen, pasa por ahí. Y eso es lo que aparecen en todos los textos así. Entonces, yo ya no puedo invertir más la función, porque ya no es inyectiva en particular en esa parte. ¿Ven? Y es por eso que recién ustedes en su calculadora pueden calcular estos valores donde es invertible. ¿Sí? ¿Bien? Eso lo complementamos la- Ahora voy a activar para despedirnos. Déjame.